Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a ver transistores. Nosotros habíamos estudiado hace poco los diodos y habíamos visto que el diodo era la unión de un material tipo P y tipo N, ¿no? Semiconductor P y semiconductor N, ¿no? Así o al revés, ¿no? Ya. Habíamos visto que N era porque tenía exceso de electrones, esta zona, N de negativo, porque el electrón es negativo, y cuando hay pocos electrones, lo- eh, si esto le llamaron negativo, lo contrario de negativo es positivo, ¿no? Así mismo, ¿no? Recuerden, ¿no? Le repito, la zona negativa o el semiconductor negativo es porque hay exceso de electrones y los electrones tienen carga negativa. Y lo contrario de negativo es positivo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya? Tenemos esto y decidieron agregarle aquí, ¿no? Algo más, ¿no? Tenemos dos tipos de semiconductores, P y N. No le van a poner N porque sería, si le agregaran N, sería como tener un P y un N más grande, ¿no? A la final el efecto es el mismo. Por eso no tiene lógica que le agreguen un N, sino que aquí le van a agregar un P, ¿ya? Y eso es un transistor. Si tenemos el diodo al revés, NP, ¿qué le van a agregar al otro lado? Obviamente tengo que agregarle un N para que haya lógica, ¿no? Repito, si yo tengo un NP, no le voy a agregar otro P, porque si le agrego otro P, se hace un P más largo. No, vamos a agregarle un N. Y eso es un transistor, ¿no? Y de hecho ahí están los nombres. PNP es este, mire, este es el nombre. Y NPN, ahí está el nombre, ¿no? Bueno, hasta aquí me sigue. Así se forman los transistores. Y hasta ahí me sigue, escriba así. ¿Para qué hicimos esto? ¿Qué ganamos con esto? Mire, ya. Aquí está la simbología de un transistor NPN. Aquí está la simbología de un transistor PNP. Si se da cuenta, son lo mismo, pero varía en el sentido de la flecha, ¿no? Ahora vamos a estudiar por separado.
Vamos a estudiar el NPN. Luego, por cuando estudiemos el PNP, es lo mismo, pero al revés, como quien dice. Ya, vamos a estudiar esto. Tiene tres patitas. Como usted puede ver aquí, ¿no? Hay tres patitas. Las tres patitas son estas, ¿no? Una pata, dos patas, tres patas. Ahí está, ¿no? Una se llama colector, ¿ya? Es donde se recibe la corriente. Otra se llama base y la última se llama emisor, ¿no? Es donde sale la corriente, ¿ya? Usted va a verlo más adelante en... Vamos a poner esta patita de aquí, la vamos a llamar C de colector. Esta de aquí en los ejercicios la vamos a llamar B de base y esta la vamos a llamar E de emisor, ¿ya? ¿Cómo lo explicamos esto? ¿Cómo lo explicamos de tal manera que se entienda? La literatura para explicar esto son dos páginas de pura teoría de esto, lo otro, sí, pero yo le voy a dar un ejemplo práctico para que usted entienda cómo funciona esto, que no está, es lo que como yo me lo expliqué a mí mismo para entenderlo cuando tenía la edad de ustedes. Yo me dije esto, dije, bueno, esto es como tener una llave de agua. La llave, aquí está la tubería de agua, la tubería tú le enroscas aquí la llave tiene aquí una mariposa para abrir y cerrar la llave y tiene una salida la llave, ¿no? Ya, ahí está una llave de agua. Ahora, la llave esté cerrada o esté abierta, siempre va a tener agua hasta aquí, ¿sí o no? ¿No? En teoría, ¿no? Después me va a decir, no, en mi casa no hay agua. No, no, o sea, puede que sea verdad eso, pero estamos haciendo un ejemplo de que en una zona que sí hay agua, ¿no? El agua va a quedar hasta ahí y no va a pasar el agua a menos que tú abras la llave. ¿Ya? Tú vienes con tu mano, generas una acción de poca fuerza, ¿no? Abriendo la llave. Y si abres la llave, el agua que está aquí va a continuar su camino y va a salir por acá. Mira, ese chorro puede ser un chorro muy fuerte, pero la acción que generó que se abra la llave puede ser una fuerza muy pequeña, ¿no? Tú puedes hacer una fuerza, un niño puede abrir una llave de agua, ¿no? Un niño puede abrir una llave de agua y el chorro puede ser bien fuerte. Entonces, eso es lo que sucede acá. Aquí tienes una corriente de colector. Se llama corriente de colector porque está en el colector, ¿no? Y esa corriente no va a pasar al otro lado. Acá no va a pasar a menos que alguien abra la llave. ¿Cómo abres la llave? Con una corriente bien chiquita, una corriente pequeña, corriente de base. La corriente de base va a hacer que la corriente de colector pase hasta el emisor, ¿ya? Entonces, esto de aquí, el transistor BJT, haga de cuenta que es una llave de agua que pasa la corriente desde el colector hasta el emisor, siempre y cuando hay una pequeñita corriente de base que abre la llave. Si me entendió, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, esa es la única fórmula que tenemos que aprendernos. Beta veces IB es igual a IC. Beta es un número constante
que va del 50 al 100 o al 110, ¿ya? ¿Qué es el valor de amplificación? ¿Ya? Quiere decir eso, que, por ejemplo, el beta de aquí, cada transistor, cada uno de estos transistores, cuando usted lo vea en su hoja de... Tiene una numeración este transistor, tiene un número. Ese número usted lo busca en un manual, y ese manual tiene diferentes datos del transistor. Uno de esos datos va a ser el beta. Va a decir beta, por ejemplo, de 100, por ejemplo. Puede ser 90 y pico, 100, qué sé yo. Entonces este transistor tiene un beta de 100. Eso varía de acuerdo al modelo, ¿no? Ya, ¿qué quiere decir eso? Que aquí hay corriente de colector, corriente de emisor, corriente de base. Ya. Eso quiere decir que recordemos la llave de agua, ¿no? Tú sabes que esto va a estar lleno de agua. Esto va a estar lleno de agua, lleno de agua. Pero si tú abres un poquito la llave, abres un poquito la llave, pasa un poquito de agua, ¿no? Es proporcional, el agua que sale es proporcional a qué tanto has abierto la llave. Entonces, por eso es que qué tanto abriste la llave, que es IB, multiplicado por 100 por beta, es la corriente que va a salir por acá, ¿ya? Es lo mismo, ¿no? Repito, yo voy a abrir un poquito la llave. Aquí no va a salir un poquito el mismo poquito de corriente, ¿no? Va a salir, por aquí va a salir más corriente que esta corriente de acá. ¿Sí se da cuenta? Repito, si yo aquí le pongo un poquito de corriente en el transistor, imagínate que esta corriente sea 0,0001 amperio. Acá probablemente salga 0,01 amperio. Mucho más, si se da cuenta. Lo abro con un poquito de corriente y acá va a salir esa cantidad de amperaje, ¿no? Pero aquí sale 0,01 amperio porque a lo mejor por aquí estaba entrando 0,1. ¿Sí me entienden? Aquí hay bastante corriente. De esa bastante corriente sale poca corriente, poca comparado con esto. Pero con esta corriente recontra que pequeña, que yo logré abrir la llave para que pase esta corriente de acá. Entonces, eso es lo que están haciendo aquí. Lo que dicen es, por ejemplo, vamos a tirar otros números. A lo mejor por aquí pasa 1 amperio. Abriste la llave con 0,001 amperio. Supone que el beta sea 100. Entonces,
la corriente que va a salir por acá está relacionada con la corriente de control. Va a ser esta de aquí que es I beta por el factor este que estoy, este número de para multiplicar por 100. La corriente que va a salir por ahí va a ser 1, 2, 0,1 amperio. Si se da cuenta, ¿no? Ese beta me está diciendo, me está relacionando a la corriente de control, que es la corriente de la base, la corriente con la que controlo si se abre o se cierra la llave, con la salida. Se relacionan con un factor de 100, ¿no? Ese factor, que sea 100, 90, 80 o lo que sea, está en la hoja de datos del transistor. ¿Cómo cambio el beta? Habría que cambiar de transistor. ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK. Es un beta, es una constante que relaciona la corriente de control con la corriente de salida. Ahora usted me dirá, oiga, pero ¿no sería mejor relacionar la corriente de entrada con la corriente de salida? Mejor. No, ellos han hecho que se relacione la corriente de control con la corriente de salida. ¿Ya? Esa relación es beta. ¿Cómo cambio el beta? Cambiando de transistor. Entonces usted tiene que hacer los cálculos para saber qué beta necesita, ¿ya? Y de acuerdo a eso usted pone el transistor o compra el transistor. Ya, muy bien. Entonces usted ya entiende esta fórmula que está aquí. Es la relación entre la corriente de control, corriente de base, que es la corriente de control, con la corriente de salida, ¿ya? De alguna manera, ¿no? Vamos a, vamos a poner esto aquí, ¿no? Beta veces I B, ¿no? A veces I B. El puntito para decir que se está multiplicando. Esa es la fórmula que hay que aprender. Ahora, otra fórmula que sale de aquí, de este dibujo sale la otra fórmula. Miren, la corriente esta que entra aquí es corriente de colector, ¿no? La que sale es corriente de emisor. Esta es la salida, ¿no? Y la que entra por aquí es una corriente pequeña que se llama corriente de base. Mire, como esta corriente de base se junta con la corriente de colector, ¿ve cómo se juntan? Y generan la corriente de emisor. Repito, ¿no? Mire cómo la corriente de base, vamos a repetirla, ¿no? Mire cómo la corriente de base es chiquita, se junta con la corriente de colector y forma la corriente de emisor. Entonces eso se lo puede expresar como una ecuación, ¿no? Lo que le dije, ¿no? Corriente de base más corriente de colector es igual a corriente de emisor. Listo, ya está la otra fórmula. No tengo que aprendérsela, sino que razonarla. ¿Está entendido?
¿Sí o no? Escríbelo en el chat. Facilito. Ya, y de aquí sale otra fórmula que algunas personas se la aprenden. Es la siguiente, ¿no? Ya, mire, que aquí está corriente colector, está acá, ¿no? Yo puedo reemplazar la ecuación uno en 2. Entonces me queda corriente de base. En lugar de escribir corriente de colector, voy a escribir esto, beta veces IB, y E. Factor común, beta más uno, ¿no? IB. Todo eso es igual a IE. Ya, esta es la otra ecuación que estaba en la hoja que vimos de internet, pero sale de reemplazar las dos ecuaciones anteriores. Ya. Si está entendido cómo salió eso, escribo OK. Esta fórmula de aquí es una fórmula que no es muy usada, pero aquí están relacionando la corriente de entrada con la corriente de salida. Están relacionando esta corriente con esta corriente de acá por un factor que se llama alfa. El alfa es parecido al beta, ¿no? Es un factor de multiplicación. ¿Cómo se relacionan alfa y beta? Se relacionan con esta fórmula de aquí, ¿no? Si tú tienes un beta de 100, por ejemplo, ¿de cuánto va a ser tu alfa? Va a ser 100 dividido para 101, viendo la fórmula de ahí. Ya te va a salir un número muy pequeño, ¿no? Entonces, en realidad el alfa y el beta son lo mismo. Es como que el uno dice, es un factor de multiplicación entre la corriente de control y la corriente de salida, y el otro es un factor de multiplicación entre la corriente de entrada y la corriente de salida, ¿no? Si en algún momento te piden encontrar esto o trabajar así, y solo te dan el beta, si te dan el alfa, perfecto, listo para reemplazar. Pero si te dan el beta, esta es la fórmula que tienes que usar para transformar, ¿ya? Entonces hágale captura a esto para que tenga todas las fórmulas, pero usted tiene que saber cómo salieron las fórmulas, ¿no? Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, haga. Bueno, aquí está el ejercicio que vamos a realizar. Recuerde que aquí le están pidiendo corriente base, corriente colector, voltaje colector emisor, voltaje base, voltaje colector, voltaje base colector, ¿no? Ya sabemos cuando nos están pidiendo las corrientes, cuál corriente están pidiendo, ¿no? Corriente base, acuérdense que esto de aquí es base, esto de aquí es colector y esto de aquí es emisor. Las tres patitas del transistor, ¿no? Entonces aquí está clarito, mire, corriente base, la corriente de la base. Se la han dibujado aquí. Corriente colector, ahí está. Y corriente de emisor es una corriente que sale
de aquí, ¿no? Una corriente que sale de aquí, ¿no? Así, corriente de emisor, ¿ya? Ahora, vamos a ver los voltajes. Recuerden, ¿no? Base, colector, emisor. Vamos a suponer que tú tienes un multímetro aquí. El multímetro tiene dos cables, el cable rojo y el cable negro. Cuando te piden voltaje, colector, emisor, sería el rojo. Vamos a ponerlo aquí más grande. Voltaje, colector, emisor. La primera letra está conectado al positivo. La segunda letra está conectada al negativo. Entonces, el cable rojo, que es el positivo, al colector, y el cable negro, que es el negativo, al emisor. Y así tú mides el voltaje colector-emisor, ¿no? Positivo es la primera letra y el negativo es la segunda letra. Si está entendido, escribo OK, ¿ya? Ahora vamos a hacer el otro, base colector. Voltaje, base, colector, ¿no? El mismo sistema, ¿no? La primera letra es positivo y la segunda letra es negativo. Entonces, el positivo va a la base, el cable rojo va aquí a la base, y el cable negro va a el colector. Ya, ese es el voltaje que me están pidiendo. Me están pidiendo el voltaje así, ¿no? Más, menos. Ya, si está entendido, escribo así. Vamos a ver estos que me están pidiendo aquí, ¿no? Voltaje base, con solo una letra, ¿no? Voltaje base. Solo hay una letra. ¿Y ahora cómo hacemos con una letra? La primera letra va a ser el positivo y la segunda y el negativo va a ser referencia. La única letra es positiva y la negativa es referencia. ¿Cómo medimos esto, no? Voltaje base. Voltaje base va a ser el cable rojo en base y el cable negro a referencia. Entonces el cable negro va a estar conectado acá, ¿no? Coincide que dio en el emisor, pero no es porque yo apunto al emisor, yo apunto a este, ¿ya? Yo apunto a la referencia. Que en este caso coincide con el emisor, perfecto, ¿no? En este caso ya sabemos que el voltaje base emisor va a ser igual al voltaje base. Coincide, ¿no? Pero yo le apunté a la referencia. Si está entendido, escribo OK. ¿Tiene alguna pregunta? Hágala. Bueno, entonces, el que me falta es el voltaje colector. Voltaje colector, tenemos que hacerlo de tal manera que la única letra que está aquí sea positiva y la negativa va a ir a referencia. Entonces, si yo quiero cambiar eso que está ahí a medir voltaje colector, voltaje colector es esto de aquí, mandarlo al colector. Y el cable negro sigue en referencia. El cable negro ni lo borré porque ya estaba en referencia. Entonces, cuando hay solo una letra, esa letra va a ser el positivo
y la negativa va a ser referencia. Y cuando hay dos letras, la primera letra es positiva y la otra letra es negativa. Si está entendido, escriba entendido. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio. Vamos a borrar estas cosas que tenemos aquí, que hemos rayado, ¿no? Y vamos a proceder a resolver esto. Ya, lo primero que vamos a hacer es que aquí me están pidiendo el análisis en DC. Ya. Eh, Usted se ha de preguntar, bueno, si hay análisis en DC, también tiene que haber análisis en AC. Sí, pero el análisis en AC lo vamos a hacer más adelante. No sabemos si al final de este parcial o en el siguiente parcial. ¿Ya? Pero ahorita va a ser el análisis en DC. Ya, cuando tú haces el análisis en DC, lo primero que tiene que tener en cuenta es que los capacitores se abren. Capacitores se abren. ¿Ya? Entonces, eso implica que hay que hacer la siguiente edición. Mire cómo se abre este y se abre el de acá. ¿Ya? Al abrirse eso, este cable que dice aquí salida no está haciendo nada. Lo voy a borrar. Y este cable que dice entrada también lo voy a borrar porque se abre el capacitor. ¿Ya? Me sigue hasta ahí. Si hasta ahí me sigue, escribo OK. Ya, perfecto. Ya, mire, ponga atención a lo siguiente. Mire esto. Aquí tiene estas resistencias, ¿no? Vamos a suponer que tú las estás armando en un proto, ¿no? Te conseguiste un proto board. Usted ya trabajó con proto board la materia pasada. Ahí está el proto board. Aquí están los huequitos, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Tú vienes y acuérdese que esto era doble, ¿no? Hay más huequitos, ¿no? Sino que he hecho unos cuantos nomás. Tú sabes que este, alimentabas con una fuente. Esa fuente pudo haber sido el cargador de un celular, a un cable USB. Ese cable lo partías. Uno era positivo, el otro era negativo, ¿no? Tú ponías aquí el positivo y acá ponías el negativo, ¿no? Se energizaba todo esto, ¿no? Todos estos puntos son lo mismo. Entonces, si tú querías alimentar una resistencia, tú hacías esto, ¿no? Desde aquí, déjame coger otro color, ¿no? Este, desde aquí, ponías hasta acá, alimentabas ese punto, tú ponías tu resistencia
Ahí está tu resistencia. Esa resistencia estaba conectada desde aquí, que es ese mismo punto, a otro punto, ¿no? Acá, ¿ya? Y a lo mejor este era el menos, ¿no? Ahí está conectada esa resistencia de un más al menos. Me sigue hasta ahí, si hasta ahí me sigue, escribo OK. ¿Ya? Si yo quiero alimentar otra resistencia, ¿ya? Eh, Tranquilamente puedo usar el mismo punto positivo y, y conectarla aquí. ¿Sí se da cuenta? Entonces no necesito dos fuentes diferentes. Con la misma fuente puedo alimentar dos resistencias. ¿Me sigue hasta ahí? Mire, conectándolo aquí, ¿no? Porque aquí tengo el positivo de 12 voltios. ¿Estamos claros hasta ahí, no? Entonces, ¿para qué hago todo este preámbulo? Para yo decirle que puedo las dos fuentes, puedo las dos resistencias conectarlas a una misma fuente, o también podría yo tener eléctricamente otra fuente de 12 voltios y a esa fuente de 12 voltios alimentar, por ejemplo, ponerlo aquí, ¿ya? El positivo ahí, el negativo acá, y la segunda resistencia conectarla a una fuente separada y conectar la cámara aquí y acá. Entonces hay dos formas de conectar esto. A cada una ponerle su fuente separada o conectarlas en la misma fuente. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí o no? Las dos resistencias las conecto a la misma fuente o a cada una le doy una fuente separada. ¿Sí o no? ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí o no? Ya. Entonces ahora usted se va a preguntar y va a decir, pero ¿para qué me explica esto el profesor si yo no quiero gastar dos fuentes? Yo voy a gastar una misma fuente para resolverlo, ¿no? ¿Por qué voy a gastar en dos fuentes? Es verdad, ¿no? No vamos a gastar en dos fuentes. Pero eso solamente es un truco para hacer lo siguiente, mire. Estamos de acuerdo que puede ser dos fuentes separadas o una misma fuente. Bueno, aquí esto se está alimentando con una misma fuente, las dos, ¿sí se da cuenta? Las dos resistencias con una misma fuente, ¿ya? Pero yo podría hacer lo siguiente, mire. A cada uno darle una fuente separada, matemáticamente es lo mismo, y se me hace más fácil mi análisis cuando tengo fuentes separadas, ¿ya? ¿Está entendido? Si está entendido, escribo OK, ¿ya? Eléctricamente
voy a usar una misma fuente, pero como matemáticamente me da lo mismo que hubiesen sido fuentes separadas pero iguales, me resulta más fácil hacer los análisis así, separando la fuente, ¿ya? Lo hago así no porque en la vida real voy a coger dos fuentes, sino que matemáticamente es más fácil analizarlo por separado. Si tiene alguna pregunta, hágala. En caso contrario, escribo OK. Ya, entonces vamos a proceder a seguir resolviendo esto. Ya, ya está separado. Ya, entonces vamos a hacer una especie de mallas, pero aquí hay una diferencia con lo que hemos aprendido en circuitos uno. Ya, yo le dije el primer día de clase, los primeros días de clase, que nosotros veíamos las fuentes así. Este es un circuito, una resistencia, una fuente. A lo mejor esto de aquí vale, qué sé yo, 10 voltios. Ahí dice 12, no pongámosle 12. 12 voltios. Y esta resistencia, qué sé yo, nunca, ¿ya? Como esto de aquí es muy grande estar dibujando estos cuadrados, ¿cómo se dibujan las cosas en electrónica? Ya. Quiero que note que si nosotros estuviéramos haciendo nodos, haga de cuenta que vamos a resolverlo por nodos. Todo esto de aquí fuera el nodo referencia, ¿no? Este de aquí fuera el nodo referencia. Entonces, ese nodo va a ser el de acá. La resistencia va a ser esta. Y aquí yo le voy a poner 12 voltios. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto? Vamos a suponer que tú tienes un multímetro. Aquí está mi multímetro. El multímetro, el cable negro ya está puesto de referencia. Y el cable rojo va a ser el siguiente, ¿no? Si yo pongo aquí, ¿cuánto me mide el multímetro? Me mide 12 voltios. ¿Ya? Multímetro acá. El cable negro ya está sobreentendido que está en referencia. Y el cable rojo, si quiero medir 12 voltios, lo puedo poner aquí o lo puedo poner más acá. Pero esos dos circuitos que usted ve ahí son análogos, ¿no? 12 voltios, 12 voltios. ¿Ya? Lo que hemos hecho es, de alguna manera, hacer que ese circuito que está en morado, el de arriba, el cuadrado, se vea más corto. Lo dibujamos como está abajo. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, ya una vez que tenemos entendido esto, vamos a resolver este ejercicio.
Entonces, esta línea que está aquí es una malla. ¿Por qué? Ustedes me preguntarán, ¿no? Porque si yo estoy midiendo un voltaje desde aquí hasta una referencia, es como lo que teníamos en antes. Imagínate que tengo un voltaje así, ¿no? Este circuito equivale a tener algo así. Entonces ya aprendimos que si esto equivale a esto, y yo sé que esto es una malla, entonces esto también es una malla, ¿ya? Una malla empieza desde una fuente de voltaje, aquí está la fuente de voltaje que ahora se dibujan así, hasta una referencia. Todo esto equivale a esta malla. Ya, si está entendido eso, escriba OK.